Hola chicos, chicas, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver el cultivo de avena. En cuanto a avena sativa, es perteneciente a la familia Poaceae o gramíneas. Tiene su origen en Asia Central o Europa. Ahora vamos a ver un poco cómo fue su origen en la siguiente diapositiva. Es un grano principalmente forrajero, que fue citado como que en Inglaterra se le daba a los caballos y en Escocia a las personas, a manera de agravio. Sin embargo, esto resultó ser verdad porque la avena tiene algunas cualidades que son buenas para la salud humana. Y en la antigüedad era considerada una importante maleza de cultivos. Surgió como acompañante de los cultivos principales. En cuanto a su origen, la avena en su conjunto está compuesta por especies diploides, tetraploides y hexaploides. En cuanto a las especies diploides, las primeras surgieron en la zona occidental del Mediterráneo, entre la cordillera del Atlas, en el norte de África, y los Pirineos, entre España y Francia. Esa es la zona de origen de todas, o el centro de origen de todas las especies diploides. A medida que se fueron moviendo hacia el norte, estas especies diploides se fueron desarrollando algunas especies, como avena strigosa, que es aún hoy una especie cultivada, y hacia Inglaterra se surgió una especie de avena strigosa con grano desnudo. Ustedes saben ya que la avena es un grano vestido, la avena que nosotros conocemos. Bueno, las especies tetraploides, las especies diploides están formadas por el genoma C y el genoma A principalmente. Estas son las del genoma A, que tienen diferentes variantes, y por este lado las del genoma C. Y a su vez, el genoma A, B y D se cree que derivaron del genoma A, aunque no está claro aún todavía, porque son muy similares. Entonces, a partir de una especie diploide con genoma A, por duplicación de cromosomas o por cruzamiento o hibridación con una especie de genoma B, surgen las especies tetraploides, de la cual hay una especie, maleza muy conocida, avena barbata, que es principalmente la que domina toda nuestra zona cercana a Bahía Blanca. Cuando esa avena barbata fue trasladada hacia el este y hacia el sur, a la zona de Etiopía, surgió una especie que es avena vicínica, que fue cultivada y aún hoy se encuentra como maleza en esa zona. Por otro lado, esa es una rama de las especies tetraploides. Por otro lado, hay otra rama de especies tetraploides, que son las del genoma AC, que fueron las que dieron origen a todas las especies hexaploides. La especie avena magna, que es la tetraploide AC, se cree que surgió de Avena canariensis y Avena ventricosa, dos especies diploides, que a su vez, mediante el cruzamiento con una especie con genoma D desconocida, dieron origen a Avena sterilis, que a partir de ella fue el surgimiento de todas las especies hexaploides. En primer caso, la primera fue avena bizantina, que surgió en el mismo, tiene su principal centro de origen en la región occidental del Mediterráneo, pero junto con Avena sterilis fueron, y algunas otras especies de avena posiblemente, fueron llevadas hacia el este, hacia la región de la Mesopotamia y Asia Menor, y en ese camino, a partir de Avena sterilis, surgieron tanto la avena fatua, que es una principal maleza hoy distribuida por todo el mundo, y avena sativa,
que es la principal cultivada como grano, que desde Asia Menor se movió hacia todas las partes del mundo, primero hacia el norte, hacia China también desarrolló algunas especies de grano desnudo, que son algunas subespecies, perdón, de grano desnudo, que acá la podemos ver. Y bueno, esto es más o menos, en grandes rasgos, así se ha dado el origen de las avenas. Y bueno, para agregar, la región de Turquía y toda esta región, también es un centro secundario de origen de avena bizantina. Bueno, acá podemos ver un cuadro donde se las clasificó a las especies silvestres por la desarticulación de las flores o de la espiguilla completa. Fíjense que las dos especies principales, avena barbata y avena fatua, que ambas están presentes y muy distribuidas en el país, tienen desarticulación de las flores. En cuanto a las especies cultivadas principalmente son 3, porque avena vicínica está muy contenida en el área de Etiopía actualmente se encuentra más como maleza. En cuanto a avena strigosa, que se siembra en Argentina, es muy precoz, tiene una capacidad de macollaje medio, porte erecto, muy buena sanidad y rusticidad. Esta especie es sembrada a veces para pastoreo, pero también ha sido probada como cultivo de cobertura. Por otro lado está avena amarilla, bizantina, y avena sativa, que son hexaploides. Avena strigosa es diploide. En cuanto a avena amarilla, es de ciclo largo, macolla tiene mayor capacidad de macollaje que las otras dos. Puede ser utilizada como doble propósito y es bastante rústica. Y por último, avena blanca, una especie precoz pero ya intermedia, con macollaje también muy similar a avena negra, de porte erecto, es utilizada para grano, para cilaje, también doble propósito, y es menos rústica que las anteriores. Acá en esta diapositiva vamos a ver un poco más las características, aunque están un poco repetidas, digamos. Podemos comenzar con avena sativa, repitiendo un poco lo que vimos en la diapositiva anterior, de ciclo intermedio, hábito de crecimiento semierecto, capacidad de macollaje media, excelentes características de doble propósito, y ya las últimas las últimas variedades que se han desarrollado, son resistentes al vuelco, ya el grano no se desprende tan fácilmente con el viento y hace que se cultiven y tengamos algún día más para poder cosecharlas. Y bueno, tienen mayor rendimiento y calidad de grano, algo muy buscado cuando se la cultiva para cosecha. Avena bizantina, muy rápido, tiene adecuado comportamiento como doble propósito. Sin embargo, las principales cultivadas para grano siguen siendo avena sativa. Tiene buena aptitud para pastoreo, pero tallos muy finos y débiles que favorecen el vuelco. Por lo tanto, esto ha llevado a que para doble propósito también se hayan utilizado avena sativa o mezclas. Y en cuanto a avena strigosa, para grano no es utilizada, ya que tiene muy bajo rendimiento y menor tamaño de grano. La ventaja por ahí es que tiene un ciclo muy corto y de floración temprana, y alto potencial de producción temprana, entonces se puede ser utilizada para pastoreo
o también fue probada como cultivo de cobertura, ya que cubre más rápidamente el suelo. En cuanto a la adaptación de estas especies, se adaptan a bajas temperaturas y humedad en primavera, zonas templadas. Acá se puede ver que son cultivadas en prácticamente todo el mundo, en las regiones templadas de todo el mundo, y en comparación con trigo y cebada, las avenas poseen menor resistencia a heladas severas, aunque prefieren bajas temperaturas, tienen menor resistencia a heladas severas, tienen mayor coeficiente de transpiración, por lo tanto tienen mayor exigencia en agua, tienen requerimientos hídricos mayores que trigo y avena, son las que, de los cereales de invierno, son las que más agua requieren, y tienen menor tolerancia al exceso hídrico. Y a su vez, algo muy importante, que tienen mayor sensibilidad a altas temperaturas y sequía durante floración y formación de grano. Reducen mucho el rendimiento con altas temperaturas y con sequía. Y también tienen una mayor adaptación a suelos de pH un poco más ácidos, entre 5 y 7, también entre 4 y 5, 4,5 y 7. En cuanto a los principales productores y consumidores mundiales, en cuanto a los principales productores, se encuentra primero la Unión Europea y luego Rusia y Canadá como segundos, yendo a otros como Brasil, Australia, y ahí entraría Argentina, Estados Unidos. En total se producen 23 millones de toneladas. Y en cuanto a los consumidores, fíjense que Argentina, el año pasado, en la última campaña, produjo 600.000 toneladas y consumió 600.000 toneladas. O sea que ya podemos pensar que en el mercado mundial Argentina no participa o participa muy poco. Bueno, en cuanto a los consumidores, Rusia es un gran consumidor. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, o sea, fíjense que la Unión Europea prácticamente se consume todo lo que produce, Rusia también, Canadá consume aproximadamente la mitad, pero la otra mitad, o mucho de lo que produce Canadá, va hacia Estados Unidos. Acá podemos ver otra imagen o cuadro de la producción mundial de avena de 2016-2017. Esta imagen es interesante porque aparece la producción, el área destinada y el rendimiento. Y podemos ver los principales países, o en el caso de la Unión Europea en su conjunto, como productores. Canadá, Rusia, Australia fue en este año, después disminuyó un poco la producción, pero también sigue siendo uno de los principales. Y bien, podemos ver los rendimientos, que Argentina está dentro del promedio de los rendimientos obtenidos, pero tenemos países muy cercanos, como Chile, por ejemplo, que tienen rendimientos más del doble que los nuestros. O sea que, en este sentido, nuestro rendimiento por ahí es bajo, y esto posiblemente esté atado a los doble propósito también, y a la menor tecnología que se le aplica a la avena, porque siempre ha sido un grano relegado. En cuanto al comercio mundial, como ya les anticipé, Argentina prácticamente no participa, en algunos años puede participar con 5.000, 10.000 toneladas, es realmente muy bajo. Los años que ha exportado mayormente a Cuba y a otros países de
de Sudamérica. El principal exportador es Canadá, Australia y la Unión Europea, y los principales importadores son China, principalmente de Australia, México, y bueno, el principal es Estados Unidos, que importa desde Canadá, principalmente. En cuanto a los cereales en Argentina, si vamos al área implantada, tenemos en primer lugar maíz con 9,5 millones de hectáreas, en segundo lugar trigo con casi 7 millones de hectáreas, tercer lugar avena, la avena está en tercer lugar en área implantada, pero hay que recordar que este es un grano principalmente que se hace como verdeo, digamos. Entonces, si vamos a la producción en toneladas, vemos que la avena se encuentra como uno de los más chicos, luego de maíz, trigo, cebada, sorgo, arroz, digamos, y ahí tenemos las 600.000 toneladas que se producen en Argentina. Bueno, a su vez, la producción de avena se modifica según los años con sequías intensas. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los doble propósito no llegan a cumplir el segundo propósito, digamos, que es la producción de grano, sino que se terminan consumiendo todo el pasto. Es decir, los productores en general hacen algo más para producir su propia semilla, para cubrirse un poco de la sequía, y si viene un buen año, lo que hacen es cosecharlo. Entonces, los años con sequías intensas hay mucho menos producciones. La producción en Argentina está principalmente en la provincia de Buenos Aires, luego Córdoba y La Pampa, y después Entre Ríos, Santa Fe y algunas provincias con muy bajo porcentaje, que representan el 1 o 2%. Esto es promedio de 5 años. En el último año Córdoba produjo mucho más que La Pampa, y en los anteriores La Pampa más que Córdoba. Entonces por eso le puse un promedio de los últimos 5 años, para que vean un poco más, con mayor representatividad, lo que es la producción en porcentaje por provincia. En esta imagen vemos un poco sobre la brecha entre siembra y superficie cosechada, y acá podemos ver en este amarillo el área implantada, en naranja el área cosechada, y en la línea vemos el rendimiento, que ha aumentado en los últimos años, en promedio, digamos. Y la brecha de la superficie cosechada respecto a la sembrada, generalmente está entre 15 y 20, pero en este último año fue el 21%, y la molienda de avena en Argentina, en la industria, está alrededor del 3%, entre el 3 y el 4%. En el último año fue de 20.000 toneladas. Y esta brecha se debe principalmente al uso forrajero de esta especie. En comparación de la avena con otros verdeos, acá lo comparamos con cebada forrajera y centeno. El centeno, fíjense, en la década del 70, era ampliamente utilizado, y después comenzó su declive, hasta que en el último año comenzó a subir de vuelta, principalmente atado a los cultivos de cobertura. No así como forraje.
aunque también se utiliza. La cebada forrajera llegó a sembrarse unas 500.000 hectáreas y en los últimos años es muy poco, y ya a partir de 2015 ni siquiera hay datos, digamos, o sea que es muy poca la superficie sembrada con cebada forrajera. Y podemos ver en el caso de avena, que era muy alta en principio de los 90, y después se fue reduciendo, y ahora pareciera que muestra una leve meseta. En cuanto a la descripción morfológica de esta especie, es una especie que tiene una altura de 50 centímetros hasta 1,20 m. Hoy en día los cultivares para granos son un poco más bajos. Es autógama, puede presentar hasta un 0,5% de cruzamiento. Las hojas son planas y alargadas, de color verde oscuro. La inflorescencia está en panoja, en un racimo de espiguillas con 2 o 3 flores. Y el fruto es un cariopse vestido. Esto lo vimos allá al inicio de la materia, en el primer práctico, así que no voy a hacer mucho hincapié en esto. Y bueno, como dije al inicio, es una especie de poliploides, hexaploide precisamente, con 42 cromosomas. Y es un fotoperíodo de día largo. En cuanto a la composición de la avena, es un grano, acá tienen la composición aproximada o en promedio, 66% de carbohidratos, 11% de fibra, 15% de proteínas, 7% de lípidos. Entre las fibras tenemos los beta-glucanos, que son fibras solubles y son muy buenas para la salud humana, ayudan a bajar el colesterol, y la avena es un grano alto en beta-glucanos, por lo tanto, ya es deseable, o tiene esta característica deseable para la salud humana, y a su vez tiene un montón de vitaminas y minerales. En cuanto a la proteína, es el cereal de invierno o el cereal con mayor cantidad de proteína. Vemos en promedio trigo, maíz, arroz y cebada, y el promedio de avenas es algo superior. Y bueno, y acá tienen la composición de los aminoácidos esenciales de los cereales, y vemos que la avena tiene similar o un poquito superior a algunos aminoácidos en relación con algunos de los demás cereales. Bueno, yendo a los destinos, un poco se lo fui ya diciendo. Forraje como pastoreo directo, como grano para alimentación animal, como doble propósito, presentando en forraje y grano, quedó doble, en rollos y silos, o silaje, y como diferido, también de planta entera. En la industria, alimentación humana, cosmética y farmacéutica, y en los últimos años ha empezado a utilizarse como cultivos de cobertura. Y el manejo de esta avena va a depender tanto del propósito que tengamos. Grano o pasto, principalmente para dividirlo en dos, pero también cultivo de cobertura y otros usos. Bueno, acá tenemos bien desarrollado cómo son las utilizaciones de la avena: pastoreo directo, cultivos de cobertura en los últimos años, vinificación, rollo y fardos, y doble propósito, o también puede ser considerado como cosecha solo, porque en algunas situaciones se lo cultiva directamente para cosecha, sin pensar en un doble propósito o en un uso ganadero. En cuanto a lo que es cosecha,
también se lo puede utilizar para producción animal. En cuanto a los granos, la exportación, como les dije anteriormente, Argentina prácticamente no participa, es un 1% cuando participa. La mayoría del grano lo que se utiliza es para sembrar los verdeos. O sea, más del 50% de la producción de granos se usa como semilla. Esto es debido a que, como el pastoreo directo, el cultivo de cobertura, la nidificación, no hay producción de granos y se van los granos del sistema y necesitan ser repuestos. Por lo tanto, más de la mitad es utilizado como semilla. Después, como forraje, para las actividades hípicas, bueno, el consumo en chacra, que es muy alto. Fíjense que el consumo en chacra es uno de los principales después de semilla. Y bueno, las Fuerzas Armadas y de seguridad también lo utilizan para la alimentación de sus caballos. Y en cuanto a la industria, se usa para el consumo animal, para todo lo que es producción de alimentos balanceados. En la industria cosmética y farmacéutica hay muchas cremas que tienen algo de avena en su composición, y consumo humano. Avena arrollada, harinas de avena, salvado, galletitas, cereales para desayuno, entre otros usos. En cuanto al destino, en la industria, es menos del 10% del grano cosechado, y hasta podríamos decir que es menos del 5%. Los contratos que buscan alta proteína, alto peso de 1000 semillas y alto peso hectolítrico. Y los productos, un poco lo que le comentaba antes: avena arrollada, harinas, galletitas, cereales para desayuno. Y en cuanto al proceso de avena arrollada o cereales para desayuno, lo que se hace es, una vez que se cosecha, el grano se pela, luego se humedece, y para pelarlo se seca mucho, y por algo de fricción se sacan las cáscaras, o las glumelas serían. Luego se lo humedece y se lo aplasta en hojuelas o copos de avena. Y también se hace harinas o salvados. Bueno, y acá tienen un poco de los usos. También se hacen bebidas a base de avena. Acá tienen algunos productos cosméticos y farmacéuticos. Bueno, la avena Quaker, una empresa que por ahí todos conocemos, y la que primero pensamos cuando hablamos de avena. Y bueno, también tenemos productos con avena integral. En cuanto al ciclo del cultivo, bueno, no hay acá, si bien podemos hacer algunas aclaraciones, no hay mucha diferencia con respecto a los otros cultivos de invierno. En la fase vegetativa está principalmente está el macollaje. Luego tenemos la fase de encañado y hasta inicio de floración, que tiene en esta etapa tiene los mayores requerimientos de agua, nutrientes y luz. Y por último, la etapa de llenado de grano, donde se define la calidad del grano o semilla. Y bueno, el periodo crítico para la determinación del número de granos y del rendimiento son 20 a 30 días antes de floración y 10 días después del antesis, durante el crecimiento de la panoja. Es una especie que se desarrolla en el rango térmico entre 5 y 30, con un óptimo en 17,5, y el requerimiento en frío, en vegetativo, es variable con el genotipo. Por ahí en los genotipos primaverales hay
la mayoría de los cultivos son primaverales. En cuanto al manejo del cultivo para grano, la siembra, principalmente entre el 15 de junio a 15 de julio, depende un poco de la zona, en algunos, como en el sudeste bonaerense, se puede sembrar hasta un poquito 20, 25 de julio. La densidad, entre 200 a 280 plantas, si sembramos un poquito más tarde, se pueden sembrar 300. La fertilización a la siembra, más o menos o aproximado como los demás cereales de invierno, 50-60 kilos de fosfato diamónico a la siembra como arrancador, y después hay que tener en cuenta siempre si se puede hacer un análisis de suelo y determinar cuánto debemos aplicar. Tenemos que tener en cuenta que la avena tiene algo más de requerimientos de nitrógeno, debido a que nos va a producir más proteína por tonelada de grano. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los números de fertilización. Y bueno, algo que quedó acá es que el control de enfermedades se hace principalmente con triazoles y tribulinas, y después vamos a ver un poco sobre el control de malezas. En cuanto a la siembra, la profundidad de siembra no se nos debe ir demasiado, digamos, es una especie de emergencia lenta. Puse como unos días, más o menos 12 días en otoño y 30 días en invierno. Lo que hay que tener en cuenta es que es más o menos el doble de la cebada, el tiempo. Y bueno, y otra cosa que tenemos que ver son la tolerancia o la resistencia al frío por las variedades. Hay variedades realmente que en invierno prácticamente se secan. Entonces, es otra cosa a tener en cuenta. Aunque esto es más importante cuando se requiere producción de pasto. O sea, se la hace para la producción de pasto. Bueno, en cuanto a las malezas, si bien acá les puse un montón de herbicidas, al igual que hice con los cultivos de verano, lo que podemos ver es que tenemos herbicidas totales, glifosato y paraquat, para barbecho, los hormonales, que pueden ser usados tanto en barbecho como en posemergencia, y también si tenemos alguna maleza resistente a glifo, nos pueden servir los PPO de contacto. En este caso, todos los que son inhibidores de la protoporfirinógena oxidasa, residuales no se pueden utilizar. Y después tenemos dos preemergentes, trifluorina y fluorocloridona. En el caso de trifluorina hay que mirar muy bien el marbete, porque tiene algunas condiciones en cuanto a materia orgánica bastante exigentes. No se puede aplicar en cualquier lugar. Y teniendo en cuenta esto, otra aclaración, hay que tener mucho cuidado con carryover en esta especie. Es muy sensible a muchos de los herbicidas residuales. Es decir, si aplicamos un herbicida residual y porque pensamos sembrar algún cultivo de verano, y después no se puede sembrar el cultivo de verano, avena sería una de las peores opciones. Hay muchos herbicidas que aún 6 meses a un año aplicados siguen haciendo daño en avena. Entonces, hay que tener mucho cuidado y leer muy bien los marbetes en este caso. Y otro problema que tenemos es que no hay herbicidas postemergentes para el control de gramíneas. Todos los herbicidas postemergentes a utilizar, los hormonales, bromoxinil, que es de fotosistema 2, flumetzulan,
mesulfurón y este que es PISPAC no están registrados, pero se utilizan. Mesulfurón a muy bajas dosis, 4 o 5 gramos, y a su vez le pega un poco al cultivo, aunque después se recupera. Aunque esto, antes de utilizarlo, siempre averigüen con INTAs de la zona o con vecinos o con alguien que lo haya usado, para ver bien cómo aplicarlo y cuándo. Y a qué dosis principalmente. Pero bueno, desde acá nosotros no podemos recomendar su uso, pero se los ponemos, porque en algunos casos tenemos pocas alternativas, entonces pueden llegar a servir. Pero bueno, todos son para malezas de hoja ancha y no tenemos herbicidas postemergentes para el control de gramíneas. Entonces, si vamos a producir pasto, por ahí no hay tanto problema porque se come, pero en lotes con avena fatua, con ryegrass, no habría que pensar en hacer avena para grano. Porque además, no solo que no lo vamos a poder controlar, sino que van a aparecer como malezas en los granos, y a su vez no van a alimentar mucho el banco de semilla, porque va a tener un completo desarrollo de la planta, porque no vamos a poder ni siquiera atenuarla con algo. Por lo tanto, no es recomendable. En cuanto a los insectos, el principal insecto es el pulgón verde de los cereales. Produce saliva tóxica, transmite el virus del anismo, extracción de grandes cantidades de savia, y bueno, clorosis, manchas y muerte de hojas. También el pulgón de la avena, Rhopalocipum padi, mayores daños sobre los verdeos invernales en los meses de febrero, marzo y abril, y también es vector del virus. Generalmente este no aparece si sembramos más tarde, encima para grano. En cuanto a las enfermedades, las principales son la roya del tallo y la roya de la hoja. Acá tienen algunas imágenes. En cuanto a la roya del tallo, tiene alta tasa de mutación, no existen materiales resistentes, y se la puede frenar un poco con fungicidas. Es una especie, una roya que avanza muy rápido, o sea que hay que estar muy atento con los monitoreos. Al igual que la roya de la hoja, Puccinia coronata, si existen las temperaturas óptimas, hojas mojadas y viento que las pueda trasladar, son factores de mayor incidencia. También tiene alta tasa de mutación. Esta puede afectar durante todo el cultivo, pero existen materiales resistentes. Entonces, sí podemos sembrar materiales resistentes. Todos los años, como saben, tiene alta tasa de mutación, entonces se va quebrando la resistencia. Este año el INTA Bordenave está registrando 2 materiales resistentes muy buenos, supuestamente, digamos, porque están en registro. Ellos lo han probado y son muy buenos, así que es algo a tener en cuenta. Y a su vez, esto seguramente se ha quebrado y van a salir otros resistentes en otros años. Y se puede utilizar fungicidas también. Siempre hay que estar atento con los fungicidas al umbral de daño y al costo. Bueno, acá tienen materiales susceptibles y resistentes. La incorporación de resistencia genética tanto a enfermedades como a plagas permite bajar los costos de producción, disminuir la utilización de
plaguicidas, bajar el impacto ambiental y no perder rendimiento y calidad, o se disminuye la pérdida. Acá podemos ver otros ensayos de susceptibles y resistentes. Bueno, en este caso son las especies, en este caso la avena sativa y acá la avena estribosa. Fíjense que alguna ya está panojando y muy chiquita. Bueno, otras enfermedades son las manchas, mancha foliar, el Miltosporium, causada por Deslera, y septoriosis, causada por Septoria avenae. Las principales fuentes de núcleo de las manchas son el rastrojo de avena infectado y la contaminación por semilla. Por lo tanto, un tratamiento de semillas siempre es recomendado. Y podemos aplicar fungicidas, la labranza y la rotación, que nos degraden los rastrojos, también son recomendados, eliminar plantas guachas, y hay cultivares con resistencia, aunque la resistencia no es la forma más óptima de manejar las manchas. Siempre con tratamiento de semilla y la rotación de cultivos podemos hacer un buen manejo. Y otras dos que podemos hacer muy poco o nada son el virus del anismo amarillo de la cebada. Las hojas toman coloración rojiza, atacan al final del macollaje, principio de encarnación, y se observa principalmente enanismo y un excesivo macollaje. Y por otro lado, el tizón malobacteriano o la estría bacteriana, que siempre por ahí aparecen, pero luego no causan un gran problema. Alta humedad y altas temperaturas, aún durante periodos cortos. Esas son las condiciones que predispone la bacteriosis, pero generalmente no causa demasiados problemas. Puede atacar durante todo el ciclo. En un inicio puede ser confundido con la falta de nitrógeno, ya que se secan principalmente, tiene un amarillamiento rápido y senescencia de las hojas basales. Entonces, eso hay que saberlo diferenciar bien. Elegir variedades más resistentes, y la rotación y manejo del rastrojo para que no nos quede el inóculo. En cuanto al comportamiento al vuelco, los cultivares viejos se quebraban, volcaban, principalmente cuando eran atacados por enfermedades, pero todos los cultivares actuales tienen un buen comportamiento al vuelco. En cuanto a la cosecha, bueno, se requiere la humedad de cosecha es menor al 14%, o sea, la humedad límite, pero todos los cultivares actuales tienen un buen comportamiento al desgrane, por lo que no hace falta ya el hilerado y cosechar con dos labores, sino que ya se puede hacer cosecha directa con el cabezal de trigo y cebada. En cuanto a la norma de comercialización, es un estándar con 3 grados, como los estándares. El peso hectolítrico, tenemos el peso hectolítrico, granos manchados, esto principalmente la humedad por ahí hace que se manchen, y esto es castigado en la comercialización. Granos dañados, pelados, rotos o materias extrañas. Acá tienen los límites. Después existen de 2 tipos, tipo blanco y tipo amarillo. La de tipo blanco va a admitir hasta un 10% de avena amarilla, y la de tipo amarillo hasta un 20% de avena blanca. Esto es importante, no pueden estar completamente mezclados. Pero, estos son los límites. La humedad, como dije anteriormente, 14%, granos picados 0,5%,
Y después, bueno, también olores, como veíamos en algunos de los otros de los más cultivos. Y a su vez, dentro de los contratos, muchas veces también va a aparecer la proteína, por ejemplo. Pero eso ya va por contratos y no por norma de calidad. Bueno, en cuanto a los cultivares para grano, los que se están utilizando actualmente son los bonaerense INTA, producidos por INTA Barro, Aiken, Maná, Calén, Sureña, Yapa. Son de ciclo intermedio, con media alta tolerancia al frío. Después están los materiales producidos por el INTA Bordenave, Florencia INTA, Elizabeth y Paloma INTA. Paloma es muy bueno para doble propósito. Se introdujo en el mercado, si no tengo mal entendido, es de este año, es 2020, y para 2021 o 2022, hay que ver, están siendo registrados. Está Sofía INTA y Elena INTA, también producidos por el INTA Bordenave, y ambos son resistentes a roya de la hoja. Después se utilizan para grano Cantara, que es registrado por el INIA Uruguay, aunque se utiliza muy poco, y estos materiales de ciclo corto, de baja tolerancia al frío, FU16 y FU15, son materiales de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Se utilizan más que nada más al norte, porque tienen muy baja tolerancia al frío, y mora como avena estrigosa. Aunque se utilizan muy poco. Realmente los programas de Barro y de Bordenave son muy buenos, trabajan muy bien, y para todo lo que es nuestra zona producen variedades que están adaptadas acá, porque se producen en esta zona. Entonces siempre es muy bueno tenerlo en cuenta. Bueno, y acá tenemos una comparación de los cultivares para producción de grano de la campaña 2018-2019, de los ensayos hechos en INTA Barro. Tenemos siembra de 21 de junio y siembra del 1 de agosto. Eso, como les dije, en el sudeste, por ahí hay algunas siembras un poco más tardías. Y bueno, acá podemos ver el rendimiento, el peso hectolítrico y el peso de 1000 granos. Son tres valores a tener muy en cuenta. El comportamiento a bacteriosis y a las rollas, la altura, y bueno, y el vuelco, el comportamiento al vuelco. En estos casos, en este año, Maná fue el de mayor rendimiento en las dos fechas de siembra, pero bueno, esto varía también con los años. Habría que tener mayores datos de más años o de más zonas como para decir cuál es mejor que otro. Y fíjense que hay muchos W de Barro y un código. Estos son todos materiales que se están probando o que se están seleccionando, o materiales previos a inscribir. Entonces tienen un programa muy activo, tanto el INTA Barro como el INTA Bordenave. Y bueno, y los dos lugares, los dos INTA son muy buenas fuentes de información para si un día necesitan tanto obtener alguna variedad para sembrar, como alguna otra información de manejo. Y bueno, por último, tenemos los resultados de proteína, materia grasa y beta-glucanos de algunos de estos ensayos. Y bueno, podemos ver la proteína, que en promedio más o menos está alrededor de 15. La materia grasa,
superior a 6, entre 6 y ahí unos 5,9, pero entre 6 y 7 en todos, y los beta-glucanos entre 3 y 4%, 3,5, 4%. Y cómo varía con las especies, con las variedades, disculpa. Y bueno, eso es un poco todo lo que le tenía que comentar sobre avena, y bueno, cualquier consulta siempre me la pueden hacer al mail o por Moodle. Al mail me llegan más rápido, por ahí a Moodle entro poco y los mails de Moodle me tardan un poco en llegar. Pero bueno, en cualquiera de los dos lugares me pueden hacer consultas, así que bueno, esto es todo. Y nada, saludos.